Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Ana Mercy Otañez, quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el doctor Eddie Olivares, miembro de la Junta Central Electoral, vocero del ingeniero Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Moderno. Doctor. Buen día, bienvenido. Bienvenido. Buen día. Para mí, contentísimo de estar aquí. Cuéntenos cómo anda la vida civil. Una amiga y un amigo querido. De mucho tiempo. Sí, creo que sí, muchísimo gusto para mí. Yo creo que va de robo el presidente Hipólito Mejía por sus conocimientos a través de la Junta. ¿Cómo anda todo este movimiento y estas nuevas funciones? Bueno, después de 10 años manejando la parte que tiene que ver con el derecho electoral, entonces al pasar a esta función... Aunque dicen que los hábitos no se pierden. No se pierde. Pero estoy ahora como presidente de la Comisión de Reformas Estatutarias del Partido Revolucionario Moderno, y haciendo esta labor al lado del amigo común de ustedes, el presidente Hipólito Mejía. Okay. Y la verdad es que me siento bien, porque yo toda la vida fui un dirigente político antes de llegar a la Junta Central Electoral. A propósito de que usted menciona de que fue un dirigente político, en la comisión que estudia la reforma a la ley electoral estaba discutiendo en estos días la posibilidad de que el presidente de la Junta Central Electoral pueda ser un militante político. Bueno, hay muchos países en América Latina donde es así. Por ejemplo, en El Salvador, el presidente del Tribunal Electoral es el que lo recomienda o lo propone el partido que queda en el primer lugar. Y los otros puestos corresponden así en función de la cantidad de votos obtenidos. Hay otros que es mixto, en el que aparece como presidente personas vinculadas al partido. En el caso de El Salvador, la diferencia es que no renuncian del partido. ¿Que no renuncia al partido? No renuncia, se mantiene siendo parte del partido. Históricamente, en el caso dominicano, el sector político suele descalificarse entre ellos. Es decir, si usted es del PRM, yo entiendo que usted no es confiable si yo soy del PLD. En cambio, si yo soy del PLD, usted entiende que yo no soy confiable si es del PRM. ¿Cómo superar esas reservas que se genera la propia clase política? Hay lugares donde es una combinación. Personas que pueden estar vinculadas a partidos políticos, otros de la sociedad civil, de los colegios profesionales, colegios de abogados, y entonces se hace una combinación y en muchos casos la mayoría no corresponde a los partidos políticos, sino la diferencia la hacen los representantes de la sociedad. Pero yo creo que por encima de todo está la calidad, el nivel de compromiso de cada uno con el cargo, con el país. Conociendo entonces y eso ocurre. Yo creo mucho más en las personas y en lo que la ley limita a que haga esa persona. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ustedes saben cómo se conforma la Corte Suprema, que es el presidente de turno al que le corresponda llenar una vacante, quien lo somete. Lógicamente eso está precedido de una depuración y un escarceo congresual y público de cara a la nación. Entonces, yo pienso que lo más importante es eso. Yo, con el tema de si usted pertenece o no a un partido, ha pertenecido. No es una discusión absurda la que se está llevando, es algo que se está manejando en muchos países de América Latina. La posibilidad de que los militares... Digo, eso es algo viejo. Eso es algo viejo, eso ha sido así. Aunque aquí siempre tratamos de ocultar la condición de los... Sí, pero la organización, por ejemplo,
de las elecciones en Argentina hasta hace poco, la dirigía un subsecretario de Interior. No, y en algunos casos y en es España, el Ministerio de Interior que dirige la en España la dirige el Ministerio de Interior. Entonces funciona la Junta Electoral Central. Allá se llama Junta Electoral Central. Pero la Junta Electoral Central en España se encarga del arbitraje del proceso, pero la parte gerencial la hace el Ministerio de Interior. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, esa parte le corresponde a la Secretaría de Estado a la Secretaría de Estado de cada estado. Cada estado tiene su secretario de Estado. Entonces, el secretario de Estado local tiene a su cargo todo el proceso del montaje de las elecciones. Viéndolo desde el punto de vista de la acera del frente, de una posición en la que usted pasó, formó parte durante tanto tiempo y que hoy representa a una organización política, ¿satisfecho con la Junta Central Electoral actual y cada una de las acciones que ha implementado? Sí, yo pienso que la Junta se ha ido conduciendo con mucha prudencia durante este proceso y que ha asumido su rol de árbitro, no de una parte fundamental. A veces, como es natural, se le va un poquito y entra al terreno, pero en sentido general ha ido haciendo un buen trabajo. Pero eso parece que siempre pasa, porque usted y Jochi parecían los disidentes en la conformación de la Junta anterior. Bueno, era el rol que nos correspondía. En una junta como esa había que procurar hacer el equilibrio. Y a veces el equilibrio no se hace solamente obteniendo la mayoría de los votos, sino haciendo las propuestas que se consideran que son las correctas. Y el tiempo, cada una de mis propuestas están ahí en las actas, que es la historia que queda impresa. Y entonces los hechos luego son los que dan la razón, pero no era una oposición por oposición. Las cosas que yo consideraba que eran válidas, correctas, yo siempre las apoyé. En la que no estuve de acuerdo, fijé mi posición siempre. Doctor, a propósito de que Ana le presenta el tema de la Junta, parte de las cosas que tienen los partidos que bregar con las juntas ahora es con el tema de la ley de partidos que ya está aprobada y la necesidad de reformar algunos estatutos para adecuarlo a la ley. Bien, usted ha dicho que está en una comisión trabajando con la reforma del estatuto del PRM. ¿Qué tanto hay que variar el estatuto del PRM? ¿Y cuál va a ser, en este caso, que los partidos tienen en sus manos la modalidad de primarias, que el presidente Hipólito Mejía va a abogar para la próxima elección del candidato? Porque todo el mundo sabe que su posición era de primarias abiertas, aunque se acogía a la posición del partido. Pero una vez que el partido tiene ahora la responsabilidad de decir cómo, ¿cuál es su postura? El presidente mantiene su posición de primarias abiertas. Ahora la ley de partidos nos envía a un escenario nuevo, que es el que va a decidir la modalidad de primaria. En ese sentido, ya no se trata solamente de lo que establezcan los estatutos, sino de que la propia ley manda a que sea, en el caso del PRM, el Comité Nacional, que es el equivalente a lo que era el Comité Ejecutivo Nacional antes, que es un organismo con una representación amplísima del partido, y ese va a ser el que va a tener la última palabra, va a ser el que va a decidir si el partido va a hacer primaria. Lógicamente las va a hacer, pero también la modalidad de primaria. Ahora hay que votar de nuevo en el partido para decidir si es primaria abierta o cerrada, porque todo se inicia de nuevo. Cualquier decisión anterior
de otro organismo no es válida, sino que tiene que ser decidido por este organismo que el legislador ha determinado de manera directa que sea ¿Satisfecho el con que los lo elija. plazos? Digamos, para que la gente entienda mejor el proceso, ese organismo superior del PRM tiene la facultad de aprobar, hacer las primarias y tiene la facultad también de decidir cómo escoger al candidato. No de hacerla, sino de decidir. Sí, 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 de sí, decidir decidir. hacer tipo de primaria? primaria o decidir que entre, No por hacer ejemplo, primaria, puede decidir hacerlo de otra manera, por eso le digo. incluyendo las encuestas, que es una de las Modalidades. peores Mecanismo de- Mecanismo, el, modalidad. el mayor desacierto que tiene esa ley de partidos es haber consagrado las encuestas como un mecanismo de elección interna de los partidos. Es una barbaridad. Bueno, pero eso fue Es un la- ejemplo tomado del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones no, pasadas. es la única legislación del mundo que considera como un método de elección las encuestas. En ningún lugar del mundo existe una ley que lo contemple así. Pero en este caso, y yo lo advertí siempre eso, que pero no. en este caso quedará siempre en manos del partido decidir. Bueno, no importa. Es que usted no puede decir que las encuestas son un método de elección porque sería antidemocrático. Los procesos de elección se hacen a través del sufragio, sea directo, sea indirecto, pero a través del sufragio, no a través de una encuesta. Eso todavía eso no ocurre en ningún país del mundo. De modo que es algo absurdo, inconstitucional por demás, y que debe arreglarse. En el caso de las primarias, lógicamente el PRM va a ser primaria. Lo que hay que determinar es si serán abiertas o cerradas. ¿Se van a enfrentar a las dos tendencias ahí? No, ahí el Comité Nacional va a tomar la decisión. La decisión que tenga mayoría de votos, esa va a ser la que se va a ¿Cómo implementar. andan los ánimos internos en su organización política? Primero, porque ya todo se rige por plazos, y segundo, porque ya hay una campaña abierta. Inmediatamente el presidente Hipólito Mejía anunció mediante un video y luego hizo la juramentación de su equipo de trabajo en Santo Domingo Este. ¿Cómo andan los ánimos internos en el PRM? Muy bien, muy bien. Los ánimos, sobre todo de los simpatizantes del ingeniero Hipólito Mejía, andan muy altos. La gente está muy motivada, y a lo interno del partido ya se ha iniciado ese proceso de lucha, ¿no?, por la consecución de la candidatura presidencial. De modo que sí, el partido está dinamizado, tiende a dinamizarse mucho más ahora, abriendo de nuevo el padrón electoral para ampliarlo, y yo creo que... ¿Ya eso se hizo o se va a hacer? Se va a hacer. Abrir el padrón. Ya se va a hacer. Eso va a ayudar a crecer mucho al partido y lo mantiene dinamizado. El doctor Peña Gómez decía en sus años de conducción del PRD que al PRDismo había que mantenerlo siempre trabajando. Es algo parecido al PRMismo. Hay que tenerlo siempre trabajando, porque de esa manera la gente aparentemente se mantiene. No se prevé ninguna aspiración al margen de la del presidente Mejía y la de Luis Abinader. Bueno, sí, habrán otras candidaturas, precandidaturas, sí, creo que sí. ¿Ha sacado cabeza? No he visto hasta ahora a nadie, pero sí Pero sí conoce de encuestas. Se tiene entendido que van a ser, que algunos compañeros o compañeras van a ser precandidatos también. O sea que eso es importante, porque contribuye también a la diversidad en las precandidaturas, a la pluralidad, que es siempre bueno para el partido. ¿Es derrotable el PLD las elecciones que vienen?
claro que sí. Sí. El PLD no puede continuar después del 20. Es un peligro para la democracia dominicana. ¿Cuál sería la opción de ustedes para derrocarlo entonces? Para darle el paso a una nueva gestión con la visión del PRM. La opción, lógicamente, es el presidente Hipólito Mejía. Nosotros vivimos en el país una situación sumamente delicada en este momento, que la gente no percibe tanto, pero que lo es. Después de 16 años consecutivos en el poder que cumplirá el Partido de la Liberación Dominicana y 20 de los últimos 24, pero sobre todo estos 16 años consecutivos, el Partido de la Liberación Dominicana se ha convertido en un partido hegemónico. Y todo esto implica un control absoluto de los tres poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes. Los extrapoderes son el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, ¿todo eso le pertenece? la Junta Monetaria, todos esos son extrapoderes. Entonces, cuando un solo partido tiene el control de los tres poderes clásicos, el poder legislativo, que se supone que debería ser el primer poder, pero que es ha sido un sello gomígrafo en los últimos años del Ejecutivo, y el Judicial, que también ha sido bastante afectado en los últimos tiempos. Se ha producido un profundo deterioro de la institucionalidad democrática, que siempre ha sido relativamente mala en el país, pero ahora mucho más. No se respeta absolutamente nada. El Partido de la Liberación Dominicana puede hacer lo que quiera y no hay justicia ni hay contrapeso que lo detenga, y eso solo conduce hacia un lugar, hacia una nueva forma de dictadura con el voto popular. Y yo pienso que eso es muy peligroso. Winston Churchill decía, el abono imprescindible de la democracia es la alternancia. Cuando no se produce la alternancia, entonces la democracia termina corrompiéndose, termina dañándose. Y por eso es tan delicada la situación. Endeudamiento sin ningún tipo de control, porque el Congreso levanta la mano con la sola respiración del presidente de la República, que es un monarca. Entonces, figúrense ustedes, después de 16 años consecutivos en el poder, que en América Latina ningún partido en los últimos años, después del PRI, ha estado ese tiempo en el poder, y con la amenaza de ese partido y del presidente Fernández de permanecer hasta el 2044. Justamente entonces estaríamos ante una situación difícil. Ahí venía mi pregunta. El presidente Fernández ha dicho que el PLD es una fábrica de presidentes, aunque solamente lleve 2, me imagino que de aquí al 44 saldrán otros. Y conociendo usted y especificando todos los problemas que ocasiona que el PLD siga en el poder en el 20, ¿cuál es la estrategia que le permitirá a ustedes entonces poder enfrentarse cuando el Partido Revolucionario Moderno solamente pudo llegar a un 35%? Sí, pero se ha producido un hartazgo. La gente está cansada del Partido de la Liberación Dominicana. Es lógico después de tantos años de gobierno, y se producen los escándalos y todas estas cosas. En esos 16 años el partido se ha enriquecido enormemente. Entonces hemos planteado la conveniencia de una especie de transición. La persona indicada para convertirse en el presidente del 20, que cambie la situación por la que atravesamos actualmente, y que cuando llegue al poder tome decisiones trascendentes, firmes, para reconducir esta democracia, es el presidente Hipólito Mejía. ¿Cuántos años va a tener el presidente Yo pongo el Hipólito ejemplo. del 20? No, precisamente los años son lo que hacen que él sea la persona indicada. ¿Sabe por qué? Porque
cualquiera que gane las elecciones, que no sea el presidente Hipólito Mejía, el día 16 de agosto a las 10 de la mañana, cuando se esté juramentando, ya está tomando decisiones pensando en el 2024, pensando en reelegirse. El presidente Mejía solo estará en el poder durante ese periodo de 4 años para tomar decisiones firmes. Con 80 Las decisiones que no importa. No, que quiero saber, es que no me sé la edad. Tiene Él va a llegar- 77 años. Va a llegar con 79. Casi 80. Igual Tabaré Vázquez tiene 80 y tanto y Mujica tenía 80 y debería cambiar pico, la visión. que fue un excelente presidente. Decían en Londres que los de 99 estaban gobernando porque los de 100 habían muerto. También. Es decir que- Y Balaguer ganó en el 86, teniendo ya, creo que eran 84 años. Ahora, Pero 85. la población ¿por qué tenía una creerle? edad, la población votante tenía una edad avanzada también, sin embargo la de ahora es diferente. Bueno, pero lo que ocurre es que gobernar no es un tema exclusivo de edad. De visión. No, claro, de visión, y la experiencia siempre juega un papel importante. ¿Por qué hay cree- presidentes jóvenes que son excelentes mandatarios, hay presidentes jóvenes que son verdadera frustración y hay presidentes adultos mayores que han sido muy buenos y otros no lo han sido tanto. Yo pienso que lo más interesante en este momento es que el presidente Hipólito Mejía es la persona indicada para enfrentar lo que vamos a encontrar. Tenemos una economía de propaganda, una economía en la que en la superficie el gobierno nos la presenta como la economía perfecta. Dice el informe del Banco Central hoy que la economía creció 6.5%. Bueno, es un reflejo de lo que de la desigualdad. Es una vergüenza decirlo y salir a los barrios y ver lo que ocurre, la pobreza, la miseria, la anomia social en la que vivimos. Estamos hablando de que de repente usted va por la calle, la goma de su carro cae en un hoyo y usted dice, ¿qué pasó? Es que la tapa del filtrante tiene 7 meses, 10 meses, 1 año que se la robaron sin consecuencia. Estamos en un país en el que usted de repente cruza por el puente como el Iguamo de San Pedro, cuando en los tiempos que se inauguró, que yo recuerdo... ¿En cuál de los dos? ¿En el que está cerca de la... No, o el nuevo? El nuevo, el más moderno del más país. moderno. Ese es el puente más moderno del país. Muy lindo, por cierto. Claro, era. Y entonces, al poco tiempo yo crucé y que vivo observando este tipo de cosas. Y se habían robado 5 postes del tendido eléctrico que son de metal, y lo cortaron por debajo, por la base, y se lo llevaron. Y pero eso probablemente... eso por lo regular no se lo roba un pobre. No importa, pero el problema es que es una anomia social el hecho de que se roben los bienes del público sin consecuencia. Usted escuchó que cómo alguien se roba 5 postes de metal y la Policía Nacional, los organismos de seguridad del Estado no lo van a encontrar. En un país de verdad, eso implicaba buscarlo hasta debajo de la cama. Entonces, pero ese puente se lo han robado por debajo también, que la gente no lo sabe, no queda nada. Pero usted cruza, ¿usted sabe por qué el puente Duarte y el puente Juan Bosch son puentes que se ven tan atrasados, que lo que reflejan es una ciudad de quinto mundo? Porque las autoridades son incapaces de garantizar que los alambres del tendido eléctrico sean subterráneos y han tenido que colocarlo por encima de los postes de luz improvisados. ¿Por qué? Porque ese mismo puente hace un tiempo a alguien se le ocurrió cortarle también algunos cables. Y eso costó $50 millones después. Entonces, esa es la anomia social que vivimos, los detalles que hacen que sea necesario un cambio. Gracias por estar con nosotros. Ha sido siempre un placer conversar. Gracias. Gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.